Estimación de proyectos de software por puntos de función. Todo proyecto de desarrollo de software comienza con una etapa de estimación y planificación en el cual debemos determinar, a partir de los requerimientos del software, cuánto esfuerzo personal, recursos materiales, tiempo y en última instancia dinero tomará construir el sistema o producto. No solo los gerentes de proyecto estiman software, pues a cada desarrollador, analista de sistemas y software tester se le suele asignar un componente y se le pregunta cuánto tiempo le tomará elaborarlo. Frente a esto se han desarrollado métodos como el punto de función, donde estimamos las funcionalidades usando fórmulas matemáticas basadas en parámetros como el tipo de componente, complejidad, factores del entorno, entre otros aspectos. Estimación de proyectos de software. Una de las principales aplicaciones del método es la determinación de valoraciones del producto de software a desarrollar, que es una parte fundamental de todo el proceso de ingeniería de software y de la gerencia de estos proyectos. Validar la calidad de las especificaciones funcionales. Si asignamos el mismo requisito a dos analistas de sistemas y la estimación producida por los puntos de función difiere, esto nos puede servir para identificar ambigüedades en las especificaciones funcionales. Seguimiento y control de proyectos. Otras aplicaciones de los puntos de función incluyen el seguimiento y control de proyectos, donde se puede usar para estimar el impacto de cambios de la funcionalidad solicitados durante el desarrollo y también para medir en puntos de función el avance del proyecto e inclusive la facturación en contratos de servicios. Medir la productividad y calidad de nuestros proyectos o servicios de ingeniería de software. Por otra parte, los puntos de función tienen aplicaciones en mediciones de productividad. Por ejemplo, si dividimos las horas hombre empleadas para producir cierta cantidad de puntos de función, obtenemos un indicador de productividad de nuestro equipo y de cómo esta puede mejorar en el tiempo. Componentes de software a desarrollar. Supongamos que como analista de sistemas has realizado la ingeniería de requisitos de una nueva funcionalidad para un sistema determinado. Estas funcionalidades son ingresar nuevos clientes en la aplicación, modificar clientes existentes, producir un listado de clientes, producir un reporte con el número de clientes por país de origen. Estimación de proyectos de software por puntos de función, determinar tipo de conteo y componentes funcionales. IFPUG-FPA define 5 tipos de componentes de software que son archivo lógico interno, archivo externo de interfaz, entrada externa, salida externa y consulta externa. Puntos de casos de uso. Terminología. Actor: un conjunto coherente de roles que los usuarios de los casos de uso juegan cuando interactúan con los casos de uso. UML: lenguaje de modelamiento unificado, un lenguaje para visualizar, especificar, construir y documentar artefactos de un sistema de software intensivo. Artefacto: una pieza de formación que es usada o producida por un proceso de desarrollo de software. Casos de uso: descripción de una secuencia de acciones incluyendo cursos de acción alternativos que desarrollan un sistema y genera un resultado observable para un actor, es un artefacto UML. PF o puntos de función. Basado en descomposición funcional, es un método de cálculo de tamaño, estimación y medición del software desarrollado por Alan Albrecht a fines de los 70. Aseguró independencia de la tecnología y haciendo un análisis desde el punto de vista del usuario sin inmiscuirse en las complejidades del procesamiento. Puntos de caso de uso. Terminología. Transacción. La transacción son un grupo de actividades que se ejecutan en forma completa, o bien se vuelven al estado previo a la ejecución de la transacción, quedando siempre el sistema o repositorio en un estado consciente. Paso del caso de uso. Conjunto numerado de actividades descritas en un caso de uso textual. Se asume como sinónimo de las transacciones para hacer posible la contabilidad. Los alcances. Una de las principales limitaciones del método es que no existe una teoría de cómo escribir o estructurar correctamente los casos de uso. Por otra parte, existen otros métodos para cálculo y estimación factible de ser utilizados en proyectos que utilizan orientados a objetos. Las otras alternativas no demuestran tener aceptación general ni se ha utilizado ampliamente. Algunas alternativas son propietarias. No existen ejemplos de distintas fuentes respecto al uso de otros métodos. Algunas herramientas presumen usarlas exclusivamente para la tarea de cálculo. El método de puntos de caso de uso es un método de estimación y cálculo del tamaño del software basado en cuentas
en cuentas hechas sobre los casos de uso para un sistema de software. El método exige la existencia de un modelo de caso de usos, por lo que la labor deberá ser hecha cuando exista algún entendimiento del dominio del problema o cuando se esté realizando las labores de arquitectura y de mencionamiento del tamaño del sistema. Por lo general, estas condiciones están dadas al término de las actividades de análisis. El término simple es el método que requiere casos de uso en modo textual y gráfico, solo en términos de mayor claridad. Se revisan en el detalle los casos de uso seleccionados en la etapa del proyecto que se defina y se realizan los siguientes pasos. Cuantificación de características funcionales del sistema, clasificación de actores, obtención del peso de actores sin ajustar, clasificación de los casos de uso, obtención del peso de transacción sin ajustar, obtención del peso o puntos de casos de uso sin ajustar, cuantificación de características no funcionales del sistema, clasificación de factores de complejidad técnica, clasificación de factores ambientales, cálculo de los puntos de casos de uso ajustados, cuantificación de características funcionales del sistema. La cuantificación de los requerimientos funcionales trata la extracción de información del modelo de caso de uso en su forma textual de acuerdo a una clasificación de actores y transacciones de los casos de uso. Clasificación de actores. Se debe realizar un catastro de todos los actores del sistema y deben ser clasificados como simple, promedio y complejo, de acuerdo al siguiente criterio. Actor simple. Se trata de otro sistema interactuando a través de una interfaz de programación definida y conocida, o por sus siglas API. Actor promedio. Es otro sistema interactuando a través de un protocolo como TCP/IP. Actor complejo. Se trata de una persona interactuando con el sistema a través de una interfaz gráfica de usuario, GUI o página web. Diagrama de clase. Un diagrama de clase es el corazón de UML. Representa los propósitos fundamentales de UML porque separa los elementos de diseño de la codificación del sistema. UML ha sido establecido como un modelo estandarizado para describir un enfoque de programación orientada a objetos. El diagrama de clase está compuesto de tres partes. Sección superior. Nombre de la clase. Esta sección siempre es necesaria sin importar si está hablando del clasificador o de un objeto. Sección media. Atributos de la clase. Los atributos describen las variables que describen las cualidades de la clase. Esto solamente es necesario al describir una instancia específica de una clase. Sección inferior. Operaciones de la clase. Métodos. Mostrando en formato de lista, cada operación tiene su propia línea. Las operaciones describen cómo una clase puede interactuar con los datos.